Creo que no hay nada peor que tener muy claro que necesitas un socio para tu startup y andar perdiendo tiempo pensando si esta persona será adecuada o no, mientras te marean con conversaciones, entrevistas y 1000 reuniones en las que al final no llegáis a nada. En este vídeo te voy a contar 5 criterios clave que te servirán para filtrar si esa persona que tienes en mente o aquella que tienes que buscar va a acabar siendo tu socio ideal y así vas a dejar de perder un tiempo que es valiosísimo para ti y para tu startup. Y presta mucha atención, porque en el último punto vas a tener el filtro clave para determinar si esa persona será la ideal o no, porque después de eso ya está claro que no vas a tener ninguna duda. Primero te voy a recordar los 3 principales motivos por los que deberías tener socio, por si aún no estás muy convencido. En primer lugar, la productividad. Está clarísimo que siendo más y siendo 2 cabezas sumáis el doble. Más que nada porque si intentas hacerlo todo tú solo, vas a acabar haciendo todo un poco mal, un poco tarde y probablemente cada vez más cansado. No puedes cargar con todo y lo ideal es que tengas a alguien que te ayude a compensar esa carga. A su vez, a la hora de discutir ideas es muy bueno tener a alguien que te contraste, porque si todas las ideas están en tu cabeza, nunca vas a innovar del todo. El segundo motivo, y muy importante, el apoyo moral. Cuando empiezas a emprender vas a tener un camino durísimo y lo más ideal es que tengas un socio con el que compartir estos problemas, porque aunque tengas otros amigos emprendedores, tus amigos de toda la vida o tu familia, el que mejor te va a entender es el que está contigo en el mismo barco. Y sí, puedes seguir pidiendo apoyo a estas personas de tu alrededor, pero lo ideal es que hay ciertos problemas, como los problemas de caja, de inversión o del futuro de tu empresa, que los puedas discutir de manera objetiva y también transmitiendo tus miedos con una persona que de verdad está asociada contigo. Y el tercer y último motivo es que es el patrón clave del éxito. La mayoría de las startups que acaban saliendo adelante tienen por lo menos 2 cofundadores. Hay un ratio muchísimo más grande de startups con un solo fundador que acaban cerrando antes de los 3 años en comparación a las que sobreviven porque sí tienen un equipo bastante más completo y donde normalmente cuando uno decae el otro puede apoyarse. Vamos a ver ahora rapidísimo los 5 criterios con los que puedes saber si este socio es la persona ideal con el que podrás montar tu startup. En primer lugar, sois complementarios, no redundantes. Eso significa que si tú eres ingeniero informático, tendrás que buscar a alguien que se dedique a la parte de venta, a la parte comercial, a la parte de marketing. No te recomiendo buscar a un ingeniero informático exactamente igual que tú, porque probablemente tendréis los mismos puntos fuertes y los mismos puntos flacos. Entonces, sí, podréis construir una aplicación muchísimo más rápido, pero ¿quién se va a encargar de vender? Da igual lo que hayáis estudiado, lo importante es que tengáis los roles repartidos, que seáis un equipo balanceado y que entre ambos, o si sois más de uno, entre los que seáis capaces de llevar esa empresa adelante cubriendo todas las áreas que hacen falta, tanto la de producto como la comercial. En segundo lugar, te inspira confianza. Y sí, esto puede llegar con el tiempo. Lo ideal sería que te asocies a una persona que ya conoces o especialmente con la que ya hayas trabajado. Es decir, que os conozcáis en un ámbito laboral que no es lo mismo que un ámbito de amistad. Lo ideal sería esto, pero en algunas ocasiones no vas a encontrar a nadie en tu entorno con el que asociarte para una startup. Entonces también existe la opción de buscar otros cofundadores que puedan ser amigos de amigos o completos desconocidos. Pero este proceso de ganarse confianza puede ir evolucionando con el tiempo y lo ideal sería que para el momento de formalizar la relación sientas esa confianza. Es decir, no te vayas con un desconocido al notario, porque esto sería tan parecido como ligar con alguien en una discoteca e irte al día siguiente a casarte. Piensa que al final una empresa es como un matrimonio y lo ideal es que confíes mucho en la persona con la que te estás asociando, porque le estás dando la cosa más importante que tiene ahora mismo, tu proyecto, tu bebé. Así que si no confías en esa persona, jamás te asocies con él, porque no va a salir bien la cosa. En tercer lugar, estáis en la misma página y no importa si ha emprendido o no, lo importante es estar dispuesto. ¿Y a qué me refiero? Te voy a poner mi propio ejemplo. Yo era una CEO buscando un CTO y aunque yo soy ingeniera, mi rol siempre ha sido el comercial. Entonces yo me he encontrado buscando a muchos informáticos que vienen de un mundo laboral donde están súper valorados. ¿Eso qué significa? Que están cobrando grandes salarios y en la etapa inicial de una startup ese salario es totalmente inviable. Imagínate que estás tú con tu socio, no tenéis apenas dinero y decidís buscar a un inversor para que os dé los primeros 100.000 euros para arrancar y sobrevivir durante un año, además de crecer en equipo. Tú no le puedes decir a ese inversor que la mitad del salario se va a ir al bolsillo de tu cofundador. Entonces, normalmente hay que acostumbrar a que en la etapa inicial hay que rebajar un poco nuestros requisitos y sí cobrar menos de lo que cobraríamos en una gran corporación, porque de esto va una startup. Al inicio tienes que arriesgar y si luego va bien, poco a poco podrás ir compensando. Y lo bueno es que si tú eres socio y esta empresa va bien, será el que más recompensa tendrá al final. Lo importante es que estéis en la misma página, tanto para comunicar de puertas para afuera como para vuestros propios conflictos. Si de entrada partís con una situación de equidad muy diferente, al final todo va a salir mal. Entonces, no pasa nada si no ha emprendido,
pero sí tenéis que estar dispuestos a lo mismo y tenéis que estar igual en compromiso. En cuarto lugar, encajáis en la forma de resolver conflictos. Esto es como compartir piso. La suciedad va a llegar tarde o temprano. Aquí la cuestión es, ¿cómo nos vamos a relacionar con ella? Tú imagínate cuando dos personas viven en un piso y uno es limpio, muy limpio, y el otro es extremadamente sucio. Son diferentes. Quizá la persona sucia convive mejor con la suciedad y no le molesta, y la persona limpia no la soporta. Pues ahí va a haber un conflicto clarísimo. En cambio, si los dos fueran extremadamente limpios o extremadamente sucios, sí, quizá uno vivirían en unas condiciones más higiénicas que los otros. Pero la cuestión es que se llevarían bien y que no habría conflicto. A veces existe un punto intermedio, ni blanco ni negro, un gris, en el que ambos pueden convivir con un poco de suciedad sin perder los nervios. Pues esto va a ser exactamente igual. En una empresa va a llegar el estrés y van a llegar los malos momentos. Aquí lo importante es saber si encajáis de la misma manera a la hora de resolver estos momentos de estrés. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona muy calmada y tu co-founder es excesivamente nervioso, quizá a la hora de resolver un problema tú te mantienes en calma y a esta persona le altera el ver que tú no eres capaz de mantener la misma tensión que mantiene. Y esto quizás no es malo, simplemente es saber, oye, yo me relaciono así con el estrés y tú te relacionas así. ¿Encajamos o no encajamos? ¿O necesitamos tener la misma intensidad para resolver un problema? Lo importante es tenerlo claro, ver cómo os posicionáis en situaciones de estrés y ver si sois capaces de hacer piña para resolver los problemas que os van a venir, porque ya te adelanto que van a venir, tarde o temprano, y de hecho más temprano que tarde. Esto es muy importante porque el principal motivo por el que cierran las startups es por conflictos entre socios. Entonces, si no aprendéis a tener esta conversación incómoda desde el inicio, el día que llegue un primer conflicto os vais a poner a prueba. Y si no encajabais, probablemente ese día sea el que empiece a cerrar la empresa. No tenéis por qué cerrar en la primera discusión. Si empezáis a acumular una bola de cosas pendientes de resolver, eso tarde o temprano se va a cargar la empresa. Y te lo digo porque he visto de cerca muchísimas empresas que han cerrado porque los propios fundadores se han enfadado y han dejado incluso de ser amigos de toda la vida. Este es el último criterio y el más importante, pero después de este te recomiendo que no te vayas tan rápido. En 30 segundos te contaré cuáles son las 3 cosas en las que es muy importante que estéis de acuerdo antes de formalizar nada. Este criterio será la prueba de fuego, trabajar un tiempo juntos. Esto será lo mejor y al final es cuestión de pactarlo. Ponte que tenéis una idea, que queréis lanzar un proyecto, una aplicación o lo que sea. Poner un periodo coherente, por ejemplo, 3 meses, 6 meses, el tiempo que consideréis. Esto va a depender de si estáis full time desde el inicio o no, pero tiene que ser un tiempo suficiente para trabajar juntos y para que ambos tengan que dar responsabilidades. Es decir, ponte que sois un CEO y un CTO, pues el CTO estará creando el producto mientras el CEO estará estableciendo relaciones comerciales y ayudando a comercializar esa primera versión del producto. Pues aquí hay algo súper importante. Vais a pactar unos objetivos y unas tareas. Vais a empezar a trabajar y vais a ver cómo sentís el uno con el otro. Cuando pasen 3 meses ya habrán surgido conflictos o cuando pasen 6 y en este momento podréis ver si podéis seguir adelante para montar una empresa juntos o si de verdad no encajáis trabajando. Porque si nunca antes habéis trabajado, lo más ideal es que antes de casaros y de comprometeros a ser socios fundadores de una empresa, veáis qué tal funcionáis trabajando. Y oye, lo mejor es que esto se haga en un periodo en el que la SL no está ni constituida, porque así ninguno le debe nada al otro. Y es importante protegeros mutuamente, es decir, ponte que estáis validando si vais a funcionar. Pues si el CTO se siente preocupado con que luego su producto se lo quede el CEO, oye, pactar que el producto se quede solo en el ordenador del CTO y si esto no va bien y el día de mañana os separáis en 3 meses, no pasa nada. Es mejor separarse a tiempo que pelearos dentro de 3 años y cuando vuestra empresa ya tenga dinero, porque ahí duele muchísimo más. Si a esta prueba de fuego le sumáis el estar de acuerdo en estas 3 cosas, ya habéis conseguido aumentar muchísimo vuestra probabilidad de sobrevivir como equipo fundador de una startup y además tendréis muchos problemas resueltos porque cuando el día de mañana tengáis que pensar en esto, si ya lo habéis hablado desde el inicio, va a ser todo muchísimo más fácil. En primer lugar, la distribución del equity. Y ojo, que esto es el tema más serio de todo. Tenéis que estar ambos igualmente de satisfechos y de motivados con el trabajo que vais a hacer y con la parte de la empresa que vais a tener. Porque si esto es coherente, que si uno puede ofrecer más compromiso, más disponibilidad que otro o incluso más financiación, pues quizás quien está ofreciendo más financiación está asumiendo más riesgo y tiene sentido que tenga un porcentaje mayor de equity. Pero esto debe de ser coherente. No siempre es porque el CEO tenga la idea, tiene un 80% y la otra persona un 20%. Esto va a depender de cuánto esté aportando cada uno. Yo os recomendaría que pongáis en una lista lo que está aportando cada uno en cuanto a know-how, dinero, contactos. Todas estas cosas que os van a permitir crecer como empresa. Valorar de manera coherente y en la que estéis de acuerdo ambos
eso que estáis aportando y con esa ponderación vosotros mismos podréis hacer una estimación. Y oye, que tenemos inteligencia artificial, pedirle a alguien que os ayude, a alguna persona neutra o a una IA. Y de esta manera vais a poder tener un poquito más claro si esto es justo o no justo. Os tenéis que sentir muy bien. Y esto es muy importante hablarlo desde el inicio. No esperéis hablarlo a cuando vayáis a constituir la SL. Esto tenéis que tenerlo claro desde ya. Punto número 2, decidir y pactar roles. Es decir, quién va a ser el CEO, quién va a ser el CTO o las personas que seáis, qué rol vais a tener cada uno. No hay nada peor que una empresa en la que los dos quieren ser el CEO. Ahí hay una lucha de ego, porque no sois capaces de ceder o de decidir quién va a ser el que manda, el que tiene la última palabra. Al final, lo importante es estar de acuerdo con el rol que tenemos cada uno y tener muy claro quién va a hacer qué. Quién va a hacer la parte de ventas, de finanzas, de producto, de diseño. Son cosas que tenéis que hablar desde el inicio y no empezar haciendo tareas como si fuerais robots, sino que tenéis que pactar quién se responsabiliza de qué para aseguraros de que estáis cumpliendo todo lo que hay que cumplir para que vuestra empresa no deje de crecer. El tercer y último punto, formalizar un pacto de socios. Esto es clave para prevenir que en caso de conflicto acabéis cerrando la empresa de una manera injusta o acabéis peleando de una manera absurda. Para que lo entiendas, esto es el equivalente a la separación de bienes en un divorcio. Al final, lo mejor es pactar en el mejor momento cómo os vais a comportar si hay un peor momento. No te preocupes, no tenéis por qué acabar cerrando, pero en caso de cerrar, por lo menos ya lo tenéis hablado, ya tenéis claro quién ha aportado qué y cómo tenéis que responder en estas situaciones. Al final, esto lo van a pedir los inversores y es una señal de que sois profesionales y de que tenéis muy claro dónde os estáis metiendo. Porque montar una startup es montar una empresa y es algo muy importante. Y cuando empieza a haber un volumen de dinero, de usuarios, de clientes, cuando haya problemas, va a ser necesario tener pactadas las cosas por escrito. Y aquí no os recomiendo tirar de la IA. Aquí es mejor gastarse dinero en un buen abogado, que os pueden recomendar muchos amigos emprendedores. Yo misma, si me escribís, os puedo recomendar alguno que sé que es de confianza. Mucho ánimo con la búsqueda del socio ideal. Es una cosa que requiere muchísimo tiempo, pero si lo haces bien, vas a notar un cambio increíble en tu empresa. Al final, las mejores startups lo hacen porque lo hacen en equipo. Y recuerda que yo esto te lo cuento porque lo aprendí emprendiendo.